Después de 5 años lejos, Adrián vuelve al pueblo que juró no pisar jamás. Pero lo que está a punto de ver frente a aquella casa destrozada no solo cambiará su vida, lo destruirá por dentro. Adrián ajustó el nudo de su corbata mientras el coche avanzaba lentamente por él. Camino polvoriento. Cada metro que recorría parecía estrecharle el pecho, como si el aire del pasado pesara más que el presente. 5 años. 5 años desde la última vez que vio aquel paisaje de campos dorados y casas dispersas que alguna vez llamó hogar. 5 años desde la última vez que vio a Laura, y, sin embargo, ahí estaba. Él, un multimillonario convertido en figura pública, dueño de empresas, invitado a conferencias, portada de revistas. Regresando al lugar que lo vio marcharse con un portazo que todavía resonaba en sus recuerdos. Nos gustaría saber desde dónde nos estás escuchando. Déjenos en los comentarios. No tenía por qué volver. Nadie lo había obligado. Pero había palabras sin decir, culpas que nunca enfrentó y una promesa rota que lo perseguía cada noche. Sobre todo, había un vacío que ni su fortuna había logrado llenar. Cuando el coche se detuvo frente a la vieja casa, Adrián sintió un vuelco brutal en el estómago. No esperaba verla así. La pintura, antes clara, estaba cuarteada y caída. El techo tenía tejas desprendidas. La ventana delantera, la misma donde Laura solía poner geranios, estaba vacía y cubierta de polvo. Todo parecía a punto de derrumbarse. Incluido el silencio del lugar era tan profundo que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Bajó del coche con manos temblorosas. No sabía qué iba a decir ni qué esperaba encontrar detrás de aquella puerta. Solo sabía que necesitaba hacerlo, porque llevaba 5 años huyendo de una verdad que ya no podía ignorar. Dio 3 pasos hacia adelante, luego otros 2, y cuando estuvo frente a la puerta, extendió la mano hacia la vieja manija de metal oxidado, sin imaginar que, al tocarla, su vida daría un giro tan inesperado que lo dejaría completamente en shock. Adrián pensó que estaba preparado para enfrentar su pasado. Pero al ver la casa donde vivió el amor más intenso de su vida, entendió que no tenía idea del dolor que estaba a punto de descubrir. Adrián permaneció unos segundos inmóvil frente a la puerta, tratando de reconocer el lugar que alguna vez fue su refugio. Pero cuanto más observaba, más imposible le resultaba reconciliar el recuerdo con lo que tenía delante. Aquella casa que en su memoria aparecía llena de luz, vida y risas, ahora parecía un cascarón vacío. Derrotado por los años y la soledad, las paredes de adobe estaban agrietadas, como si la estructura hubiera ido cediendo poco a poco. Del mismo modo que Laura debió hacerlo sin él, la pintura había desaparecido casi por completo, dejando solo zonas irregulares de color desvanecido. El marco de la puerta estaba torcido y la madera mostraba señales de humedad y abandono. Era evidente que nadie había podido repararla en mucho tiempo. Pero lo que más le desgarró no fueron las paredes rotas, sino el jardín. Ese pequeño espacio que Laura cuidaba con amor casi obsesivo, donde había plantado lavandas, romeros y flores que perfumaban las noches de verano. Ahora era solo tierra seca, un cementerio de plantas marchitas. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se deshacían en el aire como un susurro triste que hablaba de lo que alguna vez fue. Adrián sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que Laura hubiera caído en tal precariedad? Él la recordaba fuerte, trabajadora, orgullosa. Una mujer que jamás permitía que las cosas se deterioraran. Si la casa estaba así, si el jardín estaba muerto, entonces algo muy grave debía haber sucedido. Un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Y si Laura estaba enferma? ¿Y si había pasado por todo aquello sin ayuda de nadie? El peso de la culpa se hizo insoportable. Había regresado para pedir perdón, pero ahora entendía que su ausencia pudo haber tenido consecuencias mucho más profundas de lo que imaginó. Dio un paso hacia la ventana rota, y en ese mismo instante, algo se movió dentro de la casa. Adrián creía que nada podía sorprenderlo más, hasta que vio 3 pequeñas siluetas aparecer detrás de aquella ventana rota. Y en un solo segundo, su mundo se partió en dos. El leve movimiento dentro de la casa hizo que Adrián contuviera la respiración. Dio un paso atrás, intentando enfocar la mirada a través de la ventana cubierta de polvo. Entonces, como si la sombra misma cobrara vida, un niño pequeño asomó la cabeza.
Tenía unos 6 años, quizá menos, y unos ojos enormes que brillaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Ojos que, por un instante, le resultaron inquietantemente familiares antes de que pudiera procesarlo. Detrás del primer niño aparecieron dos más, tres pequeñas figuras, descalzas, con ropa gastada y el cabello enredado. Se acercaron a la ventana con timidez, observándolo como si estuvieran ante un desconocido peligroso o un visitante imposible. El corazón de Adrián dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban en la casa de Laura? ¿Dónde estaba ella? El más pequeño levantó una mano y señaló su traje elegante como si nunca hubiera visto a alguien vestido de aquella forma. El mayor, en cambio, lo miraba con una intensidad desconcertante como si buscara algo en su rostro. Algo que reconocía. Adrián tragó saliva. Nunca imaginó encontrar niños allí, mucho menos 3. Y lo que lo desconcertaba aún más era aquella inexplicable sensación de que había algo en ellos. Algo que lo golpeaba directo al alma. Cuando se preparaba para llamar a la puerta, esta se abrió de golpe. Laura apareció con el rostro pálido y los ojos desorbitados. No, susurró, temblando. No puede ser que seas tú. Y entonces, cuando Adrián pensó que nada podía sorprenderlo más, la puerta se abrió, y la mujer que apareció frente a él no era la Laura que recordaba. Era alguien rota, alguien marcada por años de lucha silenciosa. La madera crujió como si protestara por abrirse, y Laura salió tambaleándose un paso hacia afuera. Adrián sintió que el tiempo se partía. No era la mujer fuerte, luminosa y firme que él había amado. Era otra. Laura tenía el cabello recogido de cualquier manera, mechones rebeldes cubriéndole el rostro. Su piel estaba más pálida y sus ojos parecían cargar noches enteras sin dormir. Sus manos temblaban, su vestido desgastado, y su postura, como si el mundo hubiera caído varias veces sobre sus hombros. Laura, susurró Adrián apenas con voz. ¿Qué te pasó? Ella retrocedió un paso, llevando instintivamente a los 3 niños detrás de su falda, como si necesitara protegerlos de él. Adrián sintió el golpe en el pecho. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, pero su voz no era dura. Era frágil, quebrada, como si temiera escuchar la respuesta. El silencio se hizo tan pesado que incluso los niños dejaron de moverse. Adrián tragó saliva. Tenía que verte. Necesitaba hablar contigo. Han pasado 5 años, Laura, y no podía seguir huyendo. Ella cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si cada palabra le doliera. No tenías que regresar, murmuró. No después de tanto tiempo. No ahora. El viento sopló entre ellos, moviendo la puerta entreabierta, como queriendo revelar secretos que llevaban demasiado tiempo escondidos. Adrián dio un paso adelante. Laura, ¿estos niños viven contigo? Ella abrió los ojos de golpe, y su expresión fue puro pánico. Laura no gritó, no lloró, solo pronunció una pregunta tan fría que le atravesó el alma. La voz de Laura salió apenas como un susurro. ¿Qué haces aquí, Adrián? No había rabia, no había nostalgia, no había ese brillo cálido que él recordaba, solo distancia, una distancia helada, casi imposible de cruzar. Adrián sintió un temblor en las manos, porque en ese momento lo entendió. No era bienvenido. Su regreso, que él imaginó como un gesto necesario, quizá incluso sanador, no era más que una herida abierta para ella. Respiró hondo. Vine a pedir perdón, Laura, por haberte dejado cuando mi vida cambió, por haberme ido justo cuando más me necesitabas. Ella parpadeó, pero no dijo nada. Los niños observaban en silencio, escondidos detrás de sus piernas, como si presenciaran algo que no entendían, pero que les daba miedo. Laura tragó saliva. No deberías haber vuelto. Esas 6 palabras fueron más duras que cualquier reproche. Adrián no pudo contenerlo. No después de verlos. No después de sentir ese extraño nudo en el pecho. Laura dio un paso adelante, la voz completamente rota. Dime la verdad, ¿esos niños son tuyos? El silencio que siguió fue bruto. Laura se quedó helada. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movieron rápido, como si buscara una salida, una mentira, o un valor que no encontraba. Los niños, confundidos, se miraron entre ellos. El mayor frunció el ceño, como si la pregunta también lo afectara. Laura apretó los puños. Adrián, no es momento para esto. Pero su reacción, su miedo, su temblor,
Decían más que cualquier respuesta. Laura dio un paso hacia la puerta. No tengo tiempo para hablar, dijo con voz tensa. De verdad, no puedo ahora. Intentó cerrarla, pero antes de que la madera llegara a tocar el marco, los niños se aferraron a ella. Mamá, espera, dijo el mayor. ¿Quién es ese señor de traje?, preguntó el más pequeño con inocencia pura. ¿Lo conoces?, añadió la niña, sujetando la falda desgastada de su madre. La puerta, que Laura quería cerrar con desesperación, quedó atrapada entre los pequeños brazos de sus hijos, y Adrián, viéndolos allí, tan frágiles, tan parecidos entre sí, tan cercanos a la mujer que la había perdido, supo en lo más profundo de su alma que Laura escondía una verdad capaz de cambiarlo todo. Y entonces, cuando el silencio parecía insoportable, el niño mayor dio un paso adelante, y lo que dijo a continuación hizo que a Adrián se le helara la sangre. El niño, el mayor de los tres, se desprendió lentamente de la falda de su madre. Tenía una expresión seria, demasiado seria para su edad. Sus ojos, grandes y brillantes, se movían entre Laura y Adrián como si estuviera conectando piezas de un rompecabezas que llevaba años observando sin entender. Dio un pequeño paso hacia adelante, otro, hasta quedar frente a Adrián. A solo 1 metro de distancia, Laura extendió el brazo para detenerlo, pero él negó suavemente con la cabeza. Quería hablar. Necesitaba hacerlo. El viento movió las hojas secas del jardín y por un instante todo quedó suspendido. Dijo el niño con voz suave pero clara, te he visto antes. Las palabras cayeron como un trueno en medio de la quietud. Adrián sintió como un escalofrío subía desde su espalda hasta la nuca. ¿Dónde?, preguntó, casi sin aliento. El niño lo miró fijamente, sin parpadear. En la foto que mamá guarda en la caja del cajón grande. Hizo una pausa. ¿Eres el hombre que sonríe con ella? Laura se cubrió la boca con la mano, incapaz de ocultar el temblor. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, como si aquella revelación fuera demasiado dolorosa para soportarla. Adrián sintió un nudo enorme en la garganta. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Ese niño hablaba de él, de un recuerdo que Laura había intentado enterrar, pero que seguía vivo en una fotografía escondida. ¿Por qué guardas mi foto, Laura?, susurró Adrián, sin apartar la vista del pequeño. Ella bajó la mirada. El niño, en cambio, levantó la barbilla con inocencia, sin comprender el peso de lo que acababa de revelar. Mamá siempre mira esa foto cuando cree que estamos dormidos, le continuó. A veces llora. Se volvió hacia Laura. Pero nunca nos dijo quién eras. Laura cerró los ojos, derrotada. Los otros dos niños se acercaron a su hermano, como buscando protección. Adrián sintió como el mundo se le encogía, porque Laura lloraba mirándolo. ¿Por qué escondía su foto? ¿Y por qué? ¿Por qué esos niños parecían llevar en sus rasgos una parte de él? El silencio volvió a caer entre todos. Un silencio lleno de verdades que ya no podían ocultarse. Laura intenta cerrar la puerta, pero Adrián y el pasado no permiten que se cierre. La puerta estaba a medio cerrar cuando Adrián apoyó su mano en el marco, no con fuerza, sino con desesperación. Era como si aquello, ese simple gesto, fuera lo único que lo separara de una verdad que ya no podía seguir escapando. Su corazón latía tan fuerte que casi le dolía. Cada golpe en su pecho parecía repetir el mismo mensaje. No te vayas sin saber, Laura, por favor, murmuró con la voz quebrada. Solo dime la verdad. No más secretos, no más silencios, no más huidas. Ella se quedó inmóvil, con la frente apoyada contra la madera ajada, respirando de manera irregular. Los niños, confundidos, observaban desde detrás de sus piernas como pequeñas sombras llenas de preguntas. Adrián dio un paso más, sin cruzar la puerta, sin invadir, solo queriendo alcanzar algo que se le escapaba desde hacía demasiado tiempo. 5 años, Laura susurró. 5 años preguntándome qué pasó contigo, qué pasaría si alguna vez regresaba. Ella tembló. No abras heridas, Adrián dijo, casi sin voz. Es que nunca cerraron, respondió él. El viento sopló justo en ese momento, moviendo la puerta entre ambos, como si la casa misma dudara de aquí en dejar entrar y aquí en mantener afuera. Los ojos de Laura brillaron por un instante, como si una lágrima estuviera a punto de escapar, pero la contuvo. Por favor, añadió Adrián, dando un último intento que salió directo desde su alma. No quiero lastimarte. Ese Helio entender. Laura alzó la mirada, y en sus ojos había algo más que miedo, había una historia, una que ya no podía ocultar por mucho tiempo. Laura finalmente abre la boca, pero las palabras que salen
solo enredan más el dolor. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Laura apretó los labios como si escoger cada palabra fuera un tormento. Adrián esperó, sin parpadear, temiendo que cualquier movimiento suyo hiciera que ella retrocediera otra vez. Finalmente, Laura habló: los niños. Tomó aire, buscó fuerzas. Los niños nacieron después de que te fuiste. Adrián sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. No sabía si eso lo tranquilizaba o lo hundía aún más. La información, lejos de aclarar algo, abría mil preguntas nuevas entonces. Dijo con voz temblorosa: ¿su padre? No sigas, lo interrumpió ella rápidamente, levantando la mano como si quisiera detener un golpe. No tienes derecho a saber nada, Adrián. Fue un disparo directo al corazón. La frase resonó en el aire como un eco devastador. Los niños la miraron, sorprendidos por la dureza de su tono. Adrián dio un paso atrás, como si físicamente hubiera recibido una herida. ¿No tengo derecho?, repitió él, sin poder creer lo que escuchaba. Laura cerró los ojos. Su respiración era acelerada, como si estuviera huyendo de algo que la acorralaba desde dentro. No vuelvas a preguntarla, agregó, temblando. No puedo hablar de eso. Pero la manera en que sus manos se apretaban, la tensión en su mandíbula, el brillo en sus ojos, diciendo algo más, lo delataban. Laura escondía una verdad que estaba a punto de romperse. Adrián, sintiendo la angustia crecer, comprendió que no podía irse sin luchar por una explicación. Hay silencios que hieren, y palabras que estallan como una bomba en el alma de Adrián. Ya no podía contenerlo. El dolor, la rabia, la confusión, todo se mezcló en un torbellino imposible de frenar. 5 años, Laura, explotó. 5 años buscándote. Su voz resonó en la calle silenciosa, rebotando contra las paredes desgastadas. Laura abrió los ojos con sorpresa. Adrián, yo quería arreglarlo, continuó con la voz quebrada. Quería explicarte por qué me fui y quería pedirte perdón. Cada palabra parecía arrancarle un pedazo de alma. Pero jamás pensé que estabas criando a 3 hijos sola. Un temblor recorrió el rostro de Laura, pero ella no respondió. Los niños lo miraban con mezcla de miedo y desconcierto. Ellos no entendían, pero sentían la tensión, la energía poderosa y dolorosa flotando entre los adultos. Dime algo, rogó él. ¿Tampoco valí para ti? ¿Tanto necesitabas que desapareciera? No es eso, susurró ella, pero su voz era tan débil que el viento casi se la llevó. Adrián pasó una mano por su rostro, desesperado. El peso de la culpa lo hundía, pero también el desconcierto, la sensación de que había piezas sueltas, mentiras, secretos. Laura, sus ojos se humedecieron. No puedo seguir sin entender por qué me alejaste así. Ella bajó la mirada, y en ese gesto había más respuesta que en todas sus palabras. En un pueblo pequeño, nada permanece en silencio. Y pronto, las sombras detrás de las ventanas empezaron a moverse. La discusión, aunque contenida, había sido lo bastante intensa para despertar la curiosidad de los vecinos. En aquel pequeño pueblo, las emociones fuertes viajaban más rápido que el viento. Una ventana se abrió al otro lado de la calle. Luego otra, y otra. Personas mayores, jóvenes, incluso niños, comenzaron a asomarse. Algunos con discreción, otros sin pudor alguno. Todos murmuraban. Adrián lo sintió. Ese cosquilleo en la nuca que solo aparece cuando muchas miradas caen sobre uno. Miradas cargadas de juicio. Historia. Una vecina cruzó los brazos y negó con la cabeza. Ahí está, murmuró en voz suficientemente alta para que se oyera. El que abandonó a Laura. Otra respondió: 5 años desaparecido. Y ahora vuelve como si nada. Las palabras eran cuchillos, cuchillos que Adrián no tenía cómo detener. Laura cerró los ojos, avergonzada. Sabía cómo funcionaba el pueblo, la gente nunca se olvidaba. Y él, para todos, seguiría siendo el hombre que triunfó y se marchó, dejando atrás a la mujer que lo esperaba con amor. Los niños se escondieron detrás de ella. Incómodos ante la tensión repentina, Adrián respiró hondo, intentando no quebrarse. No vine a causar problemas, murmuró. Solo necesito respuestas. Pero los murmullos crecían, señalaban, comentaban, juzgaban. Y mientras la tensión aumentaba, Laura entendió que la verdad no podía quedarse encerrada para siempre.
entre los murmullos del pueblo, una voz se alzó, una voz que llevaba años guardando una verdad que nunca debió salir a la luz. Mientras los vecinos seguían observando desde las ventanas, una figura salió lentamente de una casa cercana. Era doña Carmen, la mujer más anciana de la calle, respetada por todos pero temida por su sinceridad. Caminó apoyándose en su bastón con pasos cortos pero firmes hasta quedar frente a Adrián y Laura. El silencio cayó de golpe. Cuando doña Carmen hablaba, todos escuchaban. Ya bastan, dijo con voz ronca, mirando en torno. No es momento de murmurar como gallinas. Su mirada se posó en Laura, luego en Adrián. La verdad, siempre sale, hijos. Siempre. Laura palideció. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La anciana suspiró y bajó el tono como si cada palabra cargara recuerdos pesados. Ella enfrentó todo sola, dijo, señalando a Laura con ternura. Lo que vivió, ninguna mujer debería vivirlo. Adrián frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Doña Carmen lo miró con una mezcla de compasión y reproche. A lo que tú nunca supiste, porque ella nunca quiso que lo supieras. Laura clavó la mirada en el suelo. Los niños se acercaron, abrazándola por las piernas. La anciana continuó. Cuando te fuiste, ella hizo una pausa, como buscando la forma correcta. Sufrió más de lo que imaginas, pero jamás aceptó ayuda. Se volvió hacia Adrián. Siempre dijo que tú no debías enterarte, que él siga con su vida, repetía. Adrián sintió que cada palabra le arrancaba el aire de los pulmones. ¿Enterarme de qué?, preguntó con voz apenas audible. Laura apretó con fuerza las manos de sus hijos. Doña Carmen solo suspiró, de la razón por la que los crió sola, de por qué desapareció, de por qué nunca volvió a buscarte. Aunque tú le esperabas. Los vecinos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Y Adrián, con el corazón en un puño, entendió que estaba a punto de escuchar una verdad capaz de romperlo, o de reconstruirlo por completo. Ella había resistido 5 años, pero una sola pregunta bastó para derrumbar el muro que la mantenía de pie. Laura cerró los ojos con fuerza, como si quisiera contener un dolor que estaba a punto de desbordarse. Las voces de los vecinos, la mirada fija de Adrián, los niños abrazándola, todo se mezcló en un torbellino imposible de soportar. Y de pronto, sus piernas dejaron de sostenerla. Se desplomó de rodillas sobre la tierra seca del jardín, cubriéndose el rostro con ambas manos. Los niños corrieron hacia ella, intentando consolarla, pero Laura solo podía temblar, ahogada por un llanto que llevaba años escondido. Adrián dio un paso adelante, alarmado. «Laura, ¿qué te ocurre?». Ella levantó el rostro, con lágrimas cayendo sin control. «Tenía miedo», dijo entre sollozos. «¿Miedo de qué?». «De que te los quitaran». Adrián se quedó paralizado. «Tus abogados, tu dinero, tu mundo», continuó ella. «Yo no podía competir con eso». Su mirada era una mezcla de dolor, agotamiento y un amor que había intentado desaparecer. «Por eso me fui, por eso lo escondí todo, porque ellos eran lo único que tenía». Los vecinos guardaron silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Laura bajó la cabeza una vez más, destrozada. Y en ese momento, Adrián entendió que nada en el mundo lo había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Hay preguntas que cambian destinos. Y aquella era la más importante de la vida de Adrián. Adrián se arrodilló frente a ella, al mismo nivel, mirándola directamente a los ojos. Sus manos temblaban. Su voz apenas era un susurro, pero cargaba un peso insoportable. «Laura», respiró hondo, «dímelo de una vez. ¿Son mis hijos?». Laura levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, agotados. Miró a los niños, luego a él. Una mezcla de culpa y alivio se cruzó por su rostro. «Sí», dijo con un hilo de voz. Solo una palabra, pero suficiente para romperlo y reconstruirlo al mismo tiempo. Adrián sintió como el mundo se quedaba sin sonido, sin aire, sin color. 3 niños, 3 vidas, 3 razones que habían nacido mientras él intentaba perseguir una gloria vacía. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con el corazón en 1000 pedazos. Laura cerró los ojos. «Porque pensé que los perdería, porque pensé que tú me odiabas». Hizo una pausa. «¿Por qué?». «Porque no sabía si quería ser padre». Adrián tragó saliva, luchando para mantener la calma. «Quería hacerlo contigo». Ese susurro se perdió entre lágrimas, miradas y un silencio que lo cambiaba todo. 3 pequeños pasos, un abrazo inesperado, y el destino de una familia empezó a reescribirse.
Los niños, que habían observado en silencio, se acercaron despacio. Sus ojos brillaban con confusión, pero también con una curiosidad que atravesaba el alma. El mayor se adelantó primero. Luego la niña. Finalmente, el más pequeño, Adrián, abrió los brazos sin pensarlo, y ellos entraron sin dudar. Lo abrazaron con fuerza, como si hubieran esperado ese momento sin saberlo. Adrián sintió algo que nunca había experimentado, un amor puro, inmediato, que lo desbordaba desde adentro. El más pequeño subió la mano y tocó su rostro, como si estuviera explorando una pieza faltante en un rompecabezas. ¿Eres nuestro papá?, preguntó con voz temblorosa. Adrián cerró los ojos. No sabía si llorar, reír o simplemente quedarse así para siempre. Sí, respondió con la voz rota por la emoción. Soy vuestro papá. Laura los observaba desde el suelo, con las manos en la boca, sin poder creer lo que veía. Había imaginado este encuentro 1000 veces, pero nunca pensó que sería así, tan crudo, tan humano, tan dolorosamente hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza apareció en sus ojos a veces para entender el presente. Hay que volver al día exacto donde todo se rompió. Mientras los niños seguían abrazándolo, Adrián sintió un tirón en la memoria. Una imagen olvidada. Un día que había intentado borrar, el día en que dejó a Laura. Recordó su maleta junto a la puerta. Recordó su teléfono sonando con ofertas de contratos millonarios. Recordó la discusión, la promesa rota, el orgullo. Y la frase que la destruyó: no puedo ser padre ahora, necesito enfocarme en mi carrera. La culpa lo atravesó como una cuchilla de ahora frente a 3 hijos que nunca conoció. Entendía que el mayor fracaso de su vida no fue perder a Laura, fue perderse a sí mismo. Miró a los niños, luego a ella, y comprendió algo bruto. Su mayor éxito nunca estuvo en los negocios. Siempre estuvo en aquella casa, en aquel amor que abandonó. Laura bajó la mirada cuando sintió sus ojos. Ella también recordaba ese día, y el silencio entre ambos estuvo cargado de todo lo que nunca se dijeron. Pero esta vez, algo era diferente porque por primera vez en años, estaban frente a frente con la verdad abierta entre ellos. Ningún juramento es tan poderoso como el que nace del arrepentimiento verdadero. Adrián se puso de pie lentamente, aún con los niños aferrados a su cintura. Después extendió la mano hacia Laura. Ella dudó. Toda su vida había aprendido a no confiar en promesas vacías, pero algo en la mirada de él era distinto. Laura dijo con voz firme: te juro que nunca más estaréis solos. No me iré otra vez, ni de ti, ni de ellos. Las palabras no eran un discurso, eran un compromiso, una reconstrucción. Laura lo miró fijamente, buscando mentiras, grietas, dudas. Pero no encontró ninguna. Había desconfianza en su rostro. Sí, pero también algo más suave, algo que llevaba años dormido. Y ese pera en aceite. Los niños la miraron, esperando su reacción. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura dejó que una pequeña luz entrara en su pecho. No era perdón todavía, pero era el inicio de, sin saberlo, todos estaban dando el primer paso hacia una nueva vida. Reconstruir no es volver al pasado, es crear algo nuevo con los pedazos que sobrevivieron. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, pequeños cambios y decisiones inesperadas que comenzaron a dar forma a una nueva etapa que nadie se había atrevido a imaginar. Adrián se quedó en el pueblo desde ese mismo día. No durmió en hoteles, no llamó a su asistente, no programó reuniones. Simplemente se quedó, allí en la misma calle de tierra donde años atrás dejó un corazón roto. Al principio, Laura lo observaba con cautela. Había pasado demasiado tiempo aprendiendo a sobrevivir sola como para confiar de inmediato. Pero Adrián no la presionó, aceptó cada límite, cada duda, cada silencio. Se ofrecía a ayudar sin invadir, arreglaba la cerca, reparaba la puerta que no cerraba, cambiaba bombillas, limpiaba el jardín abandonado. Un día apareció con un pequeño set de herramientas para el mayor de los niños, que había mostrado curiosidad por ver cómo arreglaba la bicicleta vieja del pueblo. Ese fue el primer día que Laura sonrió sin darse cuenta. Por las tardes, los niños corrían hacia él en cuanto lo veían llegar. Jugaban, reían, le mostraban dibujos y tesoros que encontraban en el jardín. Adrián descubrió que el más pequeño era obsesivo con los animales, que la niña adoraba cantar y tenía una voz dulce y cristalina, y que el mayor tenía una inteligencia sorprendente para construir cosas.
Cada día, Adrián aprendía algo nuevo de sus hijos. Cada día, Laura veía algo nuevo en Adrián. Con el tiempo, la casa empezó a cambiar. No por lujo, sino por amor, una planta nueva en el jardín, dibujos en el refrigerador, risas en el pasillo, olor a pan recién hecho un domingo por la mañana. Laura no le pidió que se quedara. Simplemente él estaba allí, presente, paciente, constante. Una tarde, mientras los niños hacían castillos de tierra, Laura se apoyó en el marco de la puerta y lo observó cortar unas ramas del viejo olivo. Ya no veía al hombre que la había dejado atrás. Veía a un padre comprometido, a un compañero dispuesto a sanar, a un ser humano que por fin sabía lo que importaba. Adrián, dijo ella suavemente. Él levantó la vista. Y Laura le sonrió. Una sonrisa real, completa, sin sombra de dolor. Gracias por quedarte, susurró. Ese fue el momento exacto en que Adrián supo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una que no pensaba desperdiciar. Hay historias que comienzan con dolor, pero son las que terminan con amor las que verdaderamente permanecen. Un mes después, la transformación era evidente. La casa ya no parecía un recuerdo roto. El jardín volvía a tener color. Pequeños brotes de lavanda habían aparecido gracias a la niña que ahora los regaba con orgullo todas las mañanas. Adrián había instalado una mesa de madera bajo el árbol, y cada noche cenaban allí, juntos, riendo, contándose historias del día. La gente del pueblo, que al principio miraba con desconfianza, comenzó a cambiar también. Veían cómo Adrián trataba a sus hijos, cómo miraba a Laura, cómo se quedaba incluso cuando llovía, cuando hacía frío, cuando el trabajo lo llamaba desde lejos. Y poco a poco, los murmullos se convirtieron en respeto. La prosperidad también llegó, no como una avalancha de lujo, sino como un equilibrio perfecto. Adrián invirtió en el pueblo, renovó la escuela, ayudó al taller del mecánico, abrió un pequeño parque para los niños. Pero lo más importante fue que no lo hacía para demostrar nada, sino porque quería ser parte del lugar donde ahora estaba su corazón. Un sábado por la mañana, mientras preparaban un desayuno en familia, el más pequeño subió a su regazo y le dijo: «Papá, ¿te vas a quedar para siempre?». Adrián lo abrazó con fuerza. «Para siempre», respondió sin dudar. Laura, desde la cocina, escuchó, y algo dentro de ella terminó de sanar. Esa tarde decidieron hacer una comida especial bajo el árbol. Laura cocinó su guiso favorito. Los niños decoraron la mesa con flores y Adrián preparó una sorpresa, una caja con fotografías impresas de ellos juntos durante el último mes. Cuando Laura vio la foto donde los 5 aparecían abrazados, con sonrisas naturales y ojos llenos de alegría, no pudo contener las lágrimas. Pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. Adrián tomó su mano. «No puedo cambiar el pasado», dijo con voz suave, «pero quiero construir todos nuestros futuros». Laura lo miró largo rato, sin miedo, sin dudas, y asintió. Los niños corrieron hacia ellos, los abrazaron y cayeron todos al suelo entre risas. Era caos, amor, vida pura, la vida que siempre merecieron. Y así, bajo la luz cálida del atardecer, comenzó una nueva historia, no de dolor, no de separación, sino de unión, futuro, esperanza y amor verdadero, un final feliz, un nuevo comienzo.